Señoras y señores, amigos y amigas televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio Opinión Regional. Iniciando labores en el año 2019, que ha estado enmarcado de muchas noticias a nivel regional, municipal, nacional e internacional, la crisis que se vive en Venezuela, pero también en nuestro país y en esta zona, el verano que estamos padeciendo. Un verano que según las autoridades iría promediando el mes de marzo. Ya hay preocupación en los sectores productivos, los cafeteros, los plataneros, los productores de yuca y de otros alimentos que se producen en esta parte del país. Dice que bueno, el sol es bueno, pero que también venga acompañado de lluvias en horas de la noche. Nos concita la atención o esta cita, una celebración que para muchos es triste, lamentable, y que si nos miramos en el espejo vemos cómo la afectación hizo mella en nuestra apariencia física. El terremoto del 25 de enero de 1999. Este viernes se cumplen 20 años. 20 años que le cambió la vida a muchas personas, a muchas familias. Cuántos perdieron sus seres queridos, cuántos tuvieron pérdidas materiales y quienes a hoy no se han podido recuperar psicológicamente de la afectación de quienes vivimos, padecimos esa tragedia y que gracias a la divina providencia hoy podemos decir que la superamos. Pero hay personas que vale la pena que ustedes tengan en cuenta que fueron importantes dentro del proceso. La destrucción de 46 municipios en el eje cafetero o la afectación del terremoto, la falla de Almaguer, que tuvo epicentro en el municipio de Córdoba y que, reitero, arrojó más de 1.500 personas fallecidas y unas pérdidas que superan los 1.800 millones de dólares según los expertos. Javier Ramírez Mejía, exalcalde del municipio de Circasia, un hombre que actuaba en la época como senador de la República, conjuntamente con César Augusto Mejía, con Hugo Palacio Mejía, el exministro, y asimismo la administración de Andrés Pastrana Arango, se dieron a la tarea de conseguir, de buscar recursos para la recuperación, reconstrucción del eje cafetero. Doctor Javier, bienvenido. Pedro, muy amable por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. ¿Usted qué recuerda de ese trabajo que usted hizo al interior del Congreso cuando se estaban buscando recursos para invertir en la recuperación del eje cafetero? A ver, mi trabajo en el Congreso de la República siempre me llevaba a que los lunes al mediodía siempre viajaba a la ciudad de Bogotá y dio la casualidad que entrando yo al apartamento a esa hora, 1 de la tarde, 19 minutos, también se sintió en menor escala, eso sí, todo el sismo, movimiento telúrico, que no sabíamos cuál había sido el epicentro. Inmediatamente traté de comunicarme con la familia, escasamente entró la llamada, me contestó mi señora Patricia y me dijo, no, estamos bien, y se cortó la comunicación. Para mí, pues eso quedé bastante intranquilo cuando empezamos a conocer en imágenes dantescas, imágenes planas que se presentaban en la televisión, no en movimiento, pues quedamos horrorizados de ver que era lo que había ocurrido en nuestro departamento. Pero mire, Pedro, aún en medio del dolor y toda la tragedia que se estaba sintiendo, el hecho de yo encontrarme en Bogotá me permitió, digámoslo así, con un poco más de cabeza fría, empezar a pensar qué tipo de propuesta le íbamos a hacer al gobierno nacional para entrar a recuperar todo lo que era la magnitud de la tragedia.
me reuní esa misma noche con mi equipo legislativo y desarrollamos una serie de propuestas, entre ellas 16 puntos, documento que radicamos en la mañana del día siguiente, el día martes, al señor presidente de la República, doctor Andrés Pastrana, porque sabíamos y éramos conscientes que en ese momento el país, el gobierno nacional, venía atravesando por quizás el mayor hueco fiscal y la mayor crisis económica después de los años 30. Recordemos, Pedro, que en el año 99 venía creciendo la economía negativamente. Por lo tanto, entonces sabíamos que había que buscar salidas y alternativas, porque esto era con recursos, esto era con plata para poder atender toda la tragedia. Uno de los puntos que por fortuna incluimos en esas 16 propuestas que le hicimos al señor presidente Pastrana era la de aumentar el impuesto a las transacciones financieras del 2 al 3 por mil. Y esa misma semana promoví una reunión con los quindianos más representativos en la ciudad de Bogotá, que en compañía del señor ministro, el doctor Juan Camilo Restrepo, y el doctor Jaime Ruiz, jefe de planeación, con quindianos que me acompañaron en esa reunión, el doctor César Rollo Salazar, el doctor Hernando Gómez Buendía, el doctor Hugo Palacio Mejía, el doctor Diego Moreno Jaramillo, entre otros. Y analizábamos y planteábamos qué debía hacer el gobierno para poder atender la magnitud de lo que había ocurrido aquí. Todas las casas, todos los bienes públicos caídos, los servicios públicos, las escuelas y colegios. Y nos decía Juan Camilo Restrepo, me decía, hombre, senador Javier, hoy el gobierno no tiene ninguna alternativa distinta a buscar los recursos que usted está planteando de aumentar el impuesto a las transacciones financieras. Y fue acogido entonces esa propuesta por el gobierno nacional y fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República. Pero permítame comentarle esto que hace parte de la historia, Pedro. El impuesto a las transacciones financieras la pagamos todos los colombianos, hasta el más humilde colombiano. Recuerde, el impuesto a las transacciones, el que gira paga. Hasta el más humilde colombiano contribuyó con lo que fue todo el proceso de reconstrucción. El gobierno nacional por ese concepto recaudó 1.6 billones de pesos, que fue el costo total de lo que valió toda la etapa de reconstrucción. En segundo lugar, Pedro, esa misma semana estuve en la oficina del doctor Aurelio Iragorri, quien como senador en ese entonces había adelantado también la tarea de sacar adelante la ley Páez, cuando se presentó la avalancha del río Páez. Y en conversaciones con el doctor Aurelio me decía, bueno, Javier, yo le puedo colaborar, podemos iniciar alguna tarea respecto a eso. Cuénteme qué nombre le podemos colocar como para empezar a socializarlo. Y le dije, doctor, pues como ustedes le pusieron ley Páez por los indios países, pues nosotros aquí en el Quindío tenemos los quimbayas. Entonces ley quimbaya, me dijo, listo, Javier. Ahí se inició también toda la tarea de lo que fue la ley quimbaya, que tenía solamente un propósito, y era de buscar los beneficios tributarios para buscar el estímulo y el apoyo al inversionista, tanto nacional como extranjero, para que al estar exonerados del impuesto de renta, le permitiera a esos inversionistas entonces hacer empresa aquí y atacar uno de los grandes flagelos y problemas que aún hoy, pero que en ese entonces también se tenía, como era el tema del desempleo. Disculpe, doctor Javier, pero hagamos claridad en lo siguiente. El 1.6 billones que se recogieron a través del incremento a las transacciones, ¿cierto? Sí. A las transacciones bancarias, era para la recuperación física
y la ley Quimbaya era para fomentar el establecimiento o entregarle incentivos a empresarios que se quisieran ubicar en esta zona del país para generar empleo. Claro que sí, pero es que eran complementarias. Una era precisamente para reconstruir, para levantar todo lo que se había caído. Y la ley Quimbaya lo que buscaba era precisamente enfrentar un problema grave de desempleo que se tenía en ese momento y que pudiera generar realmente puestos de trabajo con inversionistas que en forma altruista y con esos beneficios tributarios, porque era exención total del impuesto de renta por 5 años para quienes aquí hicieran empresa. Esas dos razones, una para los recursos del impuesto a las transacciones, que vuelvo y le digo, fue una propuesta que uno generó desde el Congreso de la República, y la otra es la ley Quimbaya, que generaba también unos beneficios tributarios para el inversionista. Y la otra tarea muy interesante que se hizo para el proceso de reconstrucción fue que en el trabajo conjunto que hice con el doctor César Augusto Mejía Urrea, que en ese entonces era representante a la Cámara, y por la experiencia que tiene el doctor César en todo lo que tiene que ver con la construcción, en conversaciones con Juan Camilo Restrepo se anotaba que no era posible que con 5.900.000 pesos, que en ese momento estaba establecido el subsidio para la vivienda, se fuera a comprar el terreno, se fuera a dedicar a servicios públicos y además construir la casa, que era imposible con ese recurso, que si no se incrementaba ese subsidio, que finalmente el ministro aceptó de aumentarlo a 4 millones de pesos más 9.900.000 pesos, no se hubiera tenido la oportunidad de tener la posibilidad de construir una vivienda. Y efectivamente, con ese subsidio de los 9.900.000 pesos, que fue también una tarea, vuelvo y le digo, del doctor César, acompañado del gobierno nacional y uno que estuvo ahí al lado de él, se pudo construir 18.000 viviendas, 12.000 en el departamento del Quindío y 6.000 viviendas en el resto del departamento de Caldas, de Risaralda y Valle. Esas tres razones, la reconstrucción con el incremento de las transacciones financieras, lo que tiene que ver con la ley Quimbaya y este subsidio que se logró para evitar la tugurización. Si no se hubiera conseguido ese subsidio, ese incremento de los 4 millones de pesos adicionales, no hubiera sido posible que 18.000 familias hoy tengan una vivienda propia. Y finalmente, Pedro, yo creo que en esa parte podemos plantear que fui el gran abanderado en defensa de una figura, como fue el Fondo de Reconstrucción. El Fondo de Reconstrucción, el FOREC, nace desde el gobierno nacional precisamente para evitar que se siguiera presentando los problemas que se dio en lo que fue la reconstrucción de la avalancha de Páez en el Cauca y lo que fue la avalancha del Nevado del Ruiz de Armero. Y lo que se buscaba con ello era encontrar unas salidas alternativas para que no se siguiera dando esa situación donde los dineros se perdieron, muchos de ellos, y fueron mal utilizados. Y la confianza internacional primaba en el campo de qué era lo que se debía de hacer, sobre qué figura, para ellos entonces entrar a apoyar todo lo que fue el proceso de reconstrucción. Y mire usted, esa figura del FOREC, aunque algunos lo pueden discutir y muy respetable la situación, pero esa inversión de 1.6 billones de pesos se hizo de una forma eficiente y transparente. Todas las obras que se sacaron a licitación tenían un tiempo determinado y una cuantía fija, es decir, que se empezaba y se terminaba. A un precio fijo, sí. A un precio fijo. Y hechos de corrupción, que es lo que hoy vemos, Pedro, de cómo los recursos públicos son dilapidados y cómo quedan en manos de gente de guante blanco, pues eso no se dio. Por lo tanto, entonces yo creo que el balance de todo lo que fue mi gestión
parlamentaria, como senador de la República, en beneficio de este departamento, hoy después de 20 años, y que gracias a un reconocimiento que me va a hacer tanto el Consejo de Armenia como el señor gobernador, pues ahí están las cifras. En términos cualitativos y cuantitativos le podría decir que fue una obra muy interesante desde el Congreso de la República. Porque mire, hay que anotar lo siguiente. El Ejecutivo, llámese alcalde, gobernador, en este caso el presidente de la República, depende y su tarea es fundamental de acuerdo a lo que se establezca mediante la ley en el Congreso de la República. Si el Congreso de la República, que actuó en forma unánime, solidaria, en un apoyo total al departamento del Quindío, si no se hubiera aprobado esos beneficios tributarios de la ley Quimbaya, si no se hubiera aprobado ese incremento de las transacciones financieras del 2 a 3 por mil que le significó ese 1.6 billones de pesos, que fue con lo que se logró hacer todo el proceso de reconstrucción, y el tema de los subsidios a la vivienda, que finalmente fue de 9.900.000, no le hubiéramos dado el cambio en 5 años como efectivamente se le dio al departamento de Quindío. Y el Ejecutivo es el que finalmente corta la cinta, y pareciera como que si el Congreso, que le dio todas las herramientas al Ejecutivo, parece que hubiera sido en segundo plano. Pasivo, sí. Y fue esa gestión, esa tarea de este humilde servidor, en el que hoy con enorme satisfacción, y la historia se encarga de ponernos en su sitio, que efectivamente se logró con esa tarea entregarle a un departamento una necesidad que se requería, como eran los recursos para poder desarrollar todo lo que fue la implementación, la ejecución de todo lo que se había caído en el departamento. Hay algo que no se nos debe olvidar, y es que estamos ubicados o habitamos en una zona de alto riesgo, sobre todo por las fallas romerales. Todo el occidente del país y la cercanía al Pacífico nos hace vulnerables. Al departamento del Quindío lo cruzaban varias fallas. Esta, la del 25 de enero, se llama Almaguer, viene desde el departamento del Cauca, y el epicentro del terremoto, que superó la escala de los 6.4, fue en el municipio de Córdoba. Pero de esto seguiremos hablando luego de este corte. Si leer te parece aburrido es porque no has leído lo que te gusta. ¿Te aburre lo viejo? Prueba lo nuevo. ¿Te aburre lo nuevo? Prueba lo que quieras. ¿No sabes qué decir? ¿No sabes qué escribir? Lee. Lee en redes sociales, con etiquetas o sin ellas. Lee sobre lo que pasa o lo que pasó, sobre amores imposibles o viajes fantásticos. Comencemos a hablar de cuántas palabras nos devoramos. Aquí no gana el que lea más, gana el que lo hace. Porque leer lo que te gusta también es leer. Lee lo que quieras, pero lee. Inténtalo antes de que otro lo haga por ti. En una cabina de radio, varias personas se encuentran sentadas en una mesa con micrófonos. La consola de sonido indica que el volumen está arriba. El aviso al aire se enciende. Más de 1.200.000 personas en Colombia tienen discapacidad visual. Y sus voces suenan. Desde la ciudad de Cali. Tema de discapacidad. Descargue gratis la aplicación INSI Radio en las principales plataformas. INSI Radio, la radio incluyente. Retornamos en Opinión Regional, 25 de enero de 1999, 25 de enero de 2019, 20 años después. La tragedia que vivimos y que afortunadamente para nosotros psicológicamente
nos recuperamos, hay gente todavía afectada, pero también hay que recorrer la ciudad, o sea, la ciudad capital, Armenia, Pereira, que fueron afectadas, los municipios fueron 46 en su totalidad, y los recursos que se irrigaron. Doctor Javier, en el aspecto de recuperación de centros educativos, hospitalarios, religiosos, la construcción de vivienda, la recuperación de plantas físicas de las administraciones, ¿ustedes desde el Congreso y remontándonos a esa época se sentían satisfechos o que pensaba que quedó faltando? A ver, yo creo que uno nunca puede estar conforme con las cosas. Indudablemente es muy interesante, muy interesante todo lo que se hizo. Pero si en algo que nos quedó un gran vacío, pero es en la parte del tejido social, ¿cierto? Por eso era el ánimo y lo que queríamos con el tema de la ley Quimbaya era que aquí viniera el inversionista, se hubiera establecido creando empresa y por lo tanto enfrentar uno de los grandes problemas económicos como es el tema del desempleo. Desempleo que venía ya de tiempo atrás, pero con el rompimiento mundial de cuotas, porque recuerde que nosotros como grandes productores cafeteros generamos nuestra propia riqueza. Y lastimosamente con ese rompimiento mundial de cuotas a partir del año 89, se viene en un franco deterioro la economía socioeconómica, en la parte socioeconómica de la región, que se ahondó mucho más con el tema del terremoto y fue como una cáscara de huevo porque nos dimos cuenta de lo que venía ocurriendo. Cuando el terremoto se conoció que ya en una casa de habitación no vivía una familia, sino que vivían 2, 3 y hasta 4 familias. Y eso fue lo que, digamos, lo reventó esa bomba social. Bomba social que no hemos podido recuperar, precisamente porque no hay una actividad económica que hubiera reemplazado o compensado todo lo que se perdió en términos de redistribución del ingreso, en términos de generación de empleo, en términos de lo que en la dinámica económica producía el café en la economía regional, en el campo del comercio, en el campo de los servicios. Y eso es lo que uno diría hoy que faltó por hacerse, ¿cierto? Obviamente habrá que, eso ya es otro tema de discusión, el por qué no aprovechamos con todas las de la ley, todo lo que tiene que ver con lo que se hizo, ¿cierto? Pero que efectivamente poco a poco yo diría que más de la mano del sector privado, la industria turística ha ido creciendo, ha ido mejorando en ese aspecto y ojalá que empresas tan importantes que se dan aquí en el Quindío han venido creciendo y eso nos permitirá pensar con optimismo hacia adelante de que podemos generar otro tipo de riqueza para bien de la gente del departamento. Soy una persona inquieta. Usted trae una nota sobre unos estudios que hacen hombres inquietos en las universidades. Dice que los terremotos no se pueden predecir, pero ahora se habla de inteligencia artificial. Pero mire, esta mañana con gran sorpresa me encontré con unos amigos ingenieros de la Universidad del Quindío, egresados de la universidad, uno de ellos el doctor Camilo Estrada, y me decía que ellos habían creado ya un sistema de información de inteligencia artificial, que lo que hace es analizar toda la información sísmica del departamento del Quindío, y lo que busca es patrones utilizando esa información, y que además con el doctor Hugo Monsalve, que es el que dirige el centro sismológico de la universidad, ya en un 80% predice, ya son capaces de predecir con 5 días de anticipación si va a haber un sismo o no, independientemente de la escala que se vaya a presentar. Tanto es que ya los llamaron a nivel nacional
el director de gestión de riesgo para mirar esos estudios y a ver cómo si se pueden aplicar, si se sí. puede aplicar a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Y eso lo están haciendo estos muchachos egresados de la universidad, y es una cosa bien interesante, porque como usted bien notaba ahora, estamos en una región zona, completamente sísmica, esta región y el país en general, pero esta región especialmente, y tenemos que estar preparados porque en cualquier momento puede volver a ocurrir una tragedia de esta naturaleza. No es hablando en términos aquí de crear un sinsabor, caos, sí. un caos, no, pero es que tenemos que ser conscientes de esa situación, y por lo tanto lo mejor es uno buscar la forma de evitarlo. Y qué bueno que un estudio de esta naturaleza, que si es con la compañía de un gran profesional como el doctor Hugo Monsalve, pues nos pueda llevar a que podamos evitar el día de mañana situaciones como estas, o al menos adelantarnos para prepararnos cómo poderlo afrontar. ¿Cómo le parece, a modo de anécdota? Hace 22 años, en el diario La Crónica salió publicado un artículo o una entrevista que le hicieron al ingeniero Monsalve. Él dijo que históricamente hay sucesos que se repiten en el tiempo, 20 años después o 20, y él habló de la proximidad, de digamos, de las circunstancias que estaba mostrando y que se iba a vivir un gran insuceso. Fue catalogado irresponsable, y luego de los 2 años dijeron, el ingeniero Monsalve tenía razón. Por eso hay que poner en práctica las recomendaciones de las autoridades, tener un botiquín, un radio, una linterna, un pito, saber dónde nos vamos a reencontrar o encontrar con la familia, porque esos sucesos están llamados a repetir, doctor Javier. Hombre, yo pienso, Pedro, que si hay algo que uno siempre tiene que aplicar, es la prevención, lo que nos ofrece la ciencia y el conocimiento. Por favor, estos son unas personas, yo diría que unos científicos realmente en este campo geológico, y que pueden ellos, dentro de sus estudios, determinan, ¿cierto?, sin ser ningunos terroristas, como podría señalar, de lo que puede generar, pero sí adelantarse a las cosas. Y yo creo que lo que está haciendo la universidad, lo que están haciendo estos muchachos egresados, hombre, es una cosa bien interesante para poder nosotros evitar que se presenten situaciones como la tuvimos, porque en cualquier momento se nos puede volver a presentar. Bueno, para nosotros es placentero estar sentados con el doctor Javier Ramírez Mejía, ex senador de la República, un hombre que participó activamente en la consecución de los recursos para la recuperación de lo físico en el eje cafetero, los 46 municipios, un hombre que trabajó mancomunadamente con otros quindianos, como él lo manifestó, en la implementación de una ley, la ley Quimbaya, que para algunos fue desaprovechada por nosotros. Un hombre que vive pendiente de lo que sucede en el departamento del Quindío, un hombre estudioso de la planeación. Y es bueno que mañana 25 le hagan un reconocimiento, conjuntamente con Juan Camilo Restrepo Salazar, como usted lo ha dicho, exministro de Hacienda de la época, del expresidente Andrés Pastrana, y de otras personas que tuvieron que ver con la implementación de las leyes y con los recursos que se consiguieron para que se invirtieran bien según el concepto del gobierno de la época y ustedes mismos. Hombre, pero yo creo que para mí es una enorme satisfacción de saber que 20 años después, todo un trabajo que en su momento se hizo por beneficio de la región, están los hechos, y los hechos son tosudos. Y que gracias a ese esfuerzo, como senador de la República, mi trabajo legislativo le pudo brindar al departamento y al gobierno nacional los recursos suficientes para atender todo lo que se había caído y se logró levantar. Recuerde que la figura del FOREC se dio por 5 años y a los 5 años se liquidó. Y cuando venía la gente al Quindío después de esos 5 años, nadie creía que aquí había sucedido un terremoto de la magnitud como nos azotó a nosotros la naturaleza. Por eso, Pedro, es una inmensa satisfacción, y qué bueno con usted aquí poderlo expresar a todos los televidentes de que ese trabajo humilde, modesto,
pero que le brindó réditos para que hubiéramos podido afrontar todo lo que fue el proceso de reconstrucción. De todas maneras, espero a usted muchas gracias y una feliz tarde para todos los televidentes. Pero antes de irse, doctor Javier, ¿qué hay de cierto? ¿Que hay quienes piensan en usted como candidato a ahora, este año que es un año electoral? Yo siempre lo he dicho, a mí me gusta el servicio público, me encanta el servicio público, siempre lo he hecho con esa pasión que me caracteriza en el cuidado de los dineros públicos. Y si se me da la oportunidad, la política todos los días usted se acuesta de una manera y se levanta de otra, si se dan esas opciones dentro de una coyuntura especial, me gustaría estar en el ejercicio electoral, llámese a nivel departamental o a nivel municipal, pero me gustaría estar participando en un debate electoral, eso sí, siempre y cuando hayan las condiciones apropiadas para poderlo hacer. Y ojalá que si eso se da, pues hombre, poder contar con el apoyo y la confianza que siempre a mí, la gente que me conoce, siempre me ha brindado. Con el doctor Javier Ramírez Mejía quisimos hacer este recorderis sobre el insuceso del 25 de enero de 1999, un día lunes a la 1:19. Se nos movió la tierra, se nos movió el alma y el tiempo nos dio la opción y la posibilidad de recuperarnos y de pensar que este departamento, que estos municipios merecen, requieren hombres y mujeres como Javier Ramírez Mejía preocupados por los demás. Muy amable, doctor.